a la Colombia, ¿cuáles son los dos temas que yo veo que son urgentes en Colombia? Yo diría que hay dos temas que son fundamentales. El primero, la pobreza. Cuando uno le dicen que tenemos 42% de pobreza, querido Fabio, pues uno se pregunta en qué es que estamos. 42% de pobreza y una pobreza extrema es absolutamente inaceptable para nuestro país. Nosotros tenemos que lograr superar la pobreza y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que esos ciudadanos tengan condiciones dignas. Alguno aquí que sea muy libertario me dirá, pero Paloma, ¿por qué ayudar directamente a los pobres? Yo creo que uno tiene que tener en la cabeza dos cosas. Una, que uno tiene que hacer una inversión del Estado que permita el desarrollo de todo lo que signifique el desarrollo económico, y ese es como el segundo punto, es el desarrollo económico por un lado, pero por el otro lado uno no puede dejar a la gente en la pobreza abandonada. ¿Por qué? Porque si fuera Fanny, o si fuera Nidia, o si fuera David o Camilo, el que tuviera unos hijitos que antes comían 3 veces al día y que hoy solo te está alcanzando para darles una comida al día, tú dirías, espero que la sociedad o que el Estado, o que alguien me ayude. Y yo creo que eso es un deber, no solo político, sino es un deber moral. Nosotros no podemos dejar que los colombianos pasen hambre. Y tenemos que tener una política para ayudarlos transitoriamente. ¿Qué quiero decir transitoriamente, querido Enrique? Que yo creo que uno no debe aspirar a que los ciudadanos simplemente se nutran del Estado. Por eso yo no soy amiga de una renta básica universal, ni soy amiga de una renta vitalicia. Yo lo que creo es que uno debe ir generando los incentivos para que esa ciudadanía pueda ingresar en el sistema productivo, pero que mientras no ha podido ingresar porque no encuentra empleo, porque no encuentra realmente alternativas de salir adelante, pues entonces nosotros tenemos que pensar en realmente cómo le vamos a ayudar. Y necesitamos estímulos económicos que tengan la facilidad de ayudar a que vayan superando la pobreza, pero sobre todo a que no vayan a ser, digamos, permanentes. Uno no puede aspirar a que la ciudadanía quede esclava del Estado. Yo creo mucho en el ciudadano que trabaja, porque el ciudadano que trabaja y no depende del Estado le puede exigir a los políticos. Ese es un ciudadano que, como digo yo en las reuniones del Centro Democrático, la gran magia de nuestro partido es que son ciudadanos que no viven de la política. Por lo tanto, exigen, piensan y presionan y combaten la corrupción y están pensando siempre en cómo mejorar. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, el segundo tema es el tema emprendedor y el tema de los negocios. Colombia tiene el espíritu emprendedor más grande del continente y sin embargo, lo que nosotros observamos es que tener los negocios en Colombia es muy difícil. Y hablaremos de esto, me imagino, en toda la charla y no quiero extenderme mucho para que esto sea dialogado, pero simplemente volverse formal en nuestro país tiene 25 trámites que cuestan entre el 32 y el 47% de las utilidades brutas de un negocio. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué ventaja tiene ser formal? No, ninguna ventaja. Simplemente el Estado lo está persiguiendo permanentemente. Yo creo que nosotros tenemos que repensar el sistema productivo colombiano con relación a lo que hace el Estado. Yo creo que el Estado tiene que ser aliado del sector productivo. ¿Por qué? Porque el sector productivo nos genera el empleo hacia donde queremos canalizar nuestros ciudadanos para sacarlos de la pobreza, la mejor política social. Indiscutiblemente, no lo digo yo, lo han dicho muchos políticos inteligentes, es el empleo. ¿Y cómo genera un empleo usted? Con el sector privado. Entonces, lo que tenemos que lograr es un sector privado muy fuerte que pueda salir adelante, y ya hablaremos de los problemas de la competencia que tiene nuestro país, y necesitamos que ese sector privado pague impuestos para que podamos generar los programas para evitar el sufrimiento de la población pobre, pero al mismo tiempo generar los mecanismos para que podamos avanzar cada vez más en los negocios, es decir, mejoras de competitividad, mejores vías, mejores puertos, mejor infraestructura, mejor crédito, mejores oportunidades, mejor formación de capital humano, en fin, todo lo que necesitamos para realmente ser competitivos en el nivel mundial. Yo creo que el problema es mucho más profundo que los congresistas. Yo creo que el problema, digamos, de la corrupción en la política, que a mí me desespera, que uno evidentemente lo ve, cómo se secuestran entidades para sacarle plata a los contratistas, para proveer los puestos de los amigos, cómo la política realmente es un juego de intereses muy mezquino y la gente no está pensando en la gran política pública ni en el servicio a los ciudadanos, pero ese no es el problema de fondo.
Porque lo grave, Enrique, es que esos son los representantes que el pueblo colombiano ha elegido. Si a mí me dijeran que es que nos los mandaron de Marte, pues yo no diría sí, cambiemos los congresistas y esto soluciona el problema. El problema es mucho más profundo en el siguiente sentido, Enrique, y es que los colombianos, o por qué votan los colombianos al Congreso, y esa es una pregunta bien importante y que todos debemos hacernos. Ustedes piensen por quién votaron al Congreso de la República y cuál fue la razón. Está el llamado voto de opinión, que es que yo voté porque esa persona representa unas ideas en las que yo creo y yo le delego que vaya y pelee por esas ideas porque creo que tiene buen criterio para discernir más o menos en los temas y tendría una posición medianamente similar a la que yo tendría a la hora de tomar decisiones. Pero después está quien vota porque esa persona me va a ayudar, porque esa persona va a representar los intereses mucho más concretos en los que yo creo, porque va a sacar la obra para mi departamento, porque va a dar tales beneficios para el grupo que yo necesito. Y también está el que vota porque esa persona nos va a conseguir puesto, le consiguió puesto a mi hija que llevaba desempleada mucho tiempo, o a mi sobrino, y otros porque finalmente la relación con la política es tan lejana porque le dan 100.000 pesos, 150.000 pesos y esa es la máxima relación que usted espera tener con ese político. Entonces, si uno le pide a los políticos plata, los políticos van y consiguen plata. Si usted le pide a los políticos pues los políticos van y consiguen puestos. Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión muy importante en torno a qué es lo que la ciudadanía quiere y cómo es que está configurada. Ahora, si el Congreso fuera el órgano de la corrupción colombiana, pues sería muy fácil. Usted cambia el Congreso y soluciona el problema. Y no es cierto. La corrupción está intrincada en toda la sociedad colombiana, en las empresas privadas, en el señor del pequeño negocio, en el del grande, en el mediano, donde en general todo el mundo tiene esa filosofía de ganar mucho y hacer poco. Porque todos tenemos, digamos, de la herencia colonial esa mentalidad de lo que queremos es una renta y ojalá el ideal de la vida colombiana no es vivir trabajando, sino ojalá poder trabajar poquito para hacer otra cosa, pero ganar bastante. Y yo creo que ahí hay mucho origen de nuestros problemas. Lo segundo, yo creo que Colombia tiene muchísimas leyes y las leyes están bien hechas, Enrique, la gran mayoría. Si tú me dijeras qué leyes hay así espantosas, hay que buscarlas con lupa, así muy esculcaditas. El problema no es ese, tenemos leyes de sobra. Yo creo que el problema va más por el lado de que no hemos logrado encontrar realmente, digamos, un acuerdo que nos permita ponernos a avanzar hacia un lugar determinado. Nosotros avanzamos un día hacia un lado y después los siguientes 4 años echamos reversa de lo que se había hecho y los siguientes 4 años entonces se quiere ir es para un ladito y nadie piensa la gradualidad del cambio. ¿En qué sentido, Enrique? Cuando Colombia se acostumbró mucho a los discursos de la revolución, que no son otra cosa, sino que vamos a cambiar todo ya, de un día para otro, pues entonces hay que tumbar todo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacemos para construir sobre lo construido? ¿Cómo hacemos para apuntalar las cosas que nos están saliendo bien y a valorar? Y te pongo un ejemplo, Enrique, si uno hiciera una encuesta entre los colombianos de que qué tal es el sistema de salud, todos dirían pésimo, malísimo el sistema de salud de los colombianos. Y cuando tú vas a ver los estudios internacionales, no ni del gobierno, internacionales de publicaciones como de Lancet o de la Organización Mundial de la Salud o tantas otras, dicen que uno de los mejores sistemas de salud del mundo y casi que el mejor de las economías en desarrollo es el de Colombia. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanta disparidad? Porque nosotros como nación no hemos sido capaces de entender las cosas que hemos hecho bien y las cosas que no estamos haciendo bien. Esto es un nuevo tipo de golpe a la democracia. La izquierda a veces convence a la ciudadanía de que vote por ellos, ganan las elecciones y después simplemente suprimen las garantías democráticas para lograr perpetuarse en el poder, caso Venezuela. Pero aquí lo que vimos es, no ganan las elecciones y con 100.000 personas, usted saca una caparazón de gente que protesta con buenas razones, porque yo creo, Enrique, que uno no puede decir que en Colombia no hay cosas que hay que cambiar. Yo misma arranqué hablando aquí
de la insatisfacción que todos tenemos sobre nuestro país. No hay derecho que haya 32% de pobreza, no hay derecho que tengamos un país de ingreso medio con pobreza extrema, no hay derecho a tanta corrupción y tanto secuestro de las entidades, no hay derecho que las obras públicas sean tan demoradas, tan costosas y que no se terminen nunca. En fin, hay muchísimas cosas por qué protestar. Un desempleo que nos dejó la pandemia, que para las mujeres, Enrique, jóvenes, está por encima del 30%, o sea, 3 de cada 10 mujeres prácticamente no están trabajando. Entonces uno se pregunta, bueno, esto genera unas preguntas muy graves y obviamente un malestar social muy grande. Entonces, debajo de esa caparazón cierta, legítima, de muchos jóvenes que querían salir a manifestarse, lo que se ha ido montando es una estrategia para cogobernar. A través de los bloqueos, secuestraron a los ciudadanos y al sistema económico y al sistema productivo colombiano. Lo dejaron prácticamente destruyéndose, desangrándose, y entonces le dicen al gobierno, o ustedes negocian con nosotros para que nosotros liberemos el sistema económico, o nosotros vamos a asfixiar este país y lo vamos a llevar a la ruina. Imagínense que la canasta básica subió entre 200 y 300%. Imagínense que perdimos solamente en la construcción más de 400.000 empleos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esto para qué? Bueno, para que ellos pongan una agenda, que es la agenda de ellos con la que pretenden gobernar, y si el gobierno no acepta lo que ellos dicen, pues siguen extorsionando. Es el mismo mecanismo que nos dejaron implantado en La Habana, que es, si ustedes no quieren que nosotros los matemos, nos dan lo que nosotros pedimos. Y si no lo hacen, pues nosotros los vamos a seguir matando y secuestrando. Eso no es una negociación, eso es una extorsión. Y mientras uno tenga un paro con bloqueos, más de 3.100 bloqueos ha tenido el país en estos 45 días, pues ¿cómo vamos a estar negociando con ellos? No, señor, hasta que no se levanten los bloqueos no puede haber negociaciones. ¿Cómo vamos a salir de esto? Yo creo que hay que ser muy radicales en términos de no aceptar las vías de hecho como mecanismos de negociación. El diálogo con el gobierno, bienvenido. La manifestación pacífica, bienvenida. La expresión de las necesidades sociales, más que bienvenida. Pero el mecanismo de extorsión mediante el cual o usted hace lo que yo digo, o si no, yo simplemente voy a acabar con el sistema económico y voy a secuestrar a los ciudadanos, no y 1000 veces no. Yo creo que uno no puede negociar con ese paro en estas condiciones. En muchos aspectos somos herederos del continuismo y en muchos aspectos no. Yo creo que nosotros representamos una política que se ha hecho sin plata, sin puestos, sin clientelismo. Nosotros representamos una política de opinión. Por eso están ustedes aquí. Centro Democrático lo que representaba era una renovación en la política, era la alternativa de utilizar, y lo digo en el mejor sentido, el prestigio del presidente Uribe para romper la dinámica de la que estábamos hablando, del clientelismo, de la politiquería que se tomó la política. El prestigio del presidente Uribe sirvió para ser mucho más importante que todas las prebendas de los políticos y realmente llamar a una masa de ciudadanos para que se sintiera representado con un proyecto político. Yo creo que hoy el deber del partido es levantar las banderas de lo que representa. Nosotros, por supuesto, no somos los que estamos conformes con la Colombia que hay. No, señor, nosotros creemos que hay que solucionar los problemas de pobreza. Nosotros somos los que creemos que se tiene que apoyar el sector productivo, que tenemos que generar empleo y sacar el sector productivo adelante porque esa es la mejor política social. Nosotros estamos convencidos de que se necesita un mínimo de orden y de autoridad para que los derechos de los colombianos puedan convivir en el espectro donde cuando hay coalición de derechos no puede haber lo que ha venido sucediendo, que es que unos derechos atropellan los derechos de los demás colombianos, como este paro. Con el pretexto del derecho a la manifestación, están atropellando los derechos a la movilidad, a la seguridad, al trabajo, a la libre empresa. Entonces yo creo que aquí hay unos temas que tenemos que reivindicar. Yo creo que el deber del partido hoy es devolverse a su esencia, devolverse a lo que representamos, a lo que somos. Nosotros somos los que decimos que no se puede gastar la plata del Estado en burocracia. Hay que rechazar todos esos proyectos burocráticos que se presentan en tantas ocasiones y que el propio gobierno ha venido acompañando, como ahorita en la reforma a la justicia. Nosotros tenemos que ser
nuevamente los de las banderas anticorrupción, porque nosotros hemos hecho la política sin corrupción, sin ofrecer plata, sin ofrecer puestos, sin corromper a nadie. Nosotros hemos hecho la política con gente como ustedes, ciudadanos que quieren un mejor país y que creen que se pueden hacer cambios fundamentales. Yo creo que nosotros representamos el continuismo solamente en un sentido, y es en el sentido de rechazar la revolución. Esa revolución que corta cabezas, esa revolución que cree que todo lo que se ha hecho ha estado mal hecho. Nosotros somos la fuerza política que hace las cosas sin politiquería, con una política que no pertenece a la política tradicional colombiana, pero que busca cambios y que al mismo tiempo es capaz de reconocer en la historia política de nuestra patria enormes aciertos, cosas que se han hecho bien, cosas que se deben preservar, cosas que hay que cuidar, cosas por las cuales nos debemos sentir orgullosos, porque yo creo que eso es lo que nosotros somos. Somos una visión de quienes consideramos que hay cosas que se han hecho bien en Colombia, que ha habido en general buenos presidentes en Colombia, unos muy malos, por supuesto, podemos hablar de ellos también, y muy corrompidos, pero también ha habido muchos aciertos que nos hacen sentirnos orgullosos, que nos dan la certeza de que nuestro país puede hacer las cosas bien. No todo en Colombia ha estado mal y por supuesto hemos tenido excepcionales presidentes como el presidente Uribe, que mostraron que en 8 años usted era capaz de producir cambios muy significativos en la vida de los ciudadanos y transformar para siempre la realidad de una patria. Ha sido la teoría que nosotros necesitamos tener una pluralidad de candidatos de lo que compone el espectro de centro derecha y derecha, para que en las elecciones de Congreso, cuando vayamos a una consulta interpartidista, podamos salir unificados en un solo candidato. Yo creo que eso es fundamental. Lamenté muchísimo por eso la decisión de Enrique Peñalosa de decir que no hará consulta con el Centro Democrático. Dentro del Centro Democrático hay varias personas aspirando, entre las cuales me incluyo, porque he tenido, digamos, la oportunidad de que muchos ciudadanos nos digan: senadora, no podemos soltar este trabajo que hemos venido haciendo y el partido tiene que tener una representación. Entonces vamos a buscar también esa candidatura del partido y buscaremos una coalición amplia con muchos sectores para tener un candidato. Porque aquí lo que es claro es que quienes representamos este espectro tenemos que estar con la decisión de acompañar un candidato que nos convoque a todos y que pueda derrotar a Gustavo Petro. Pero quiero ser muy clara en eso. Ojalá no sea un candidato simplemente para derrotar, porque yo creo que Colombia necesita cambios. Colombia necesita torcer el timón para empezar a conducirse por un camino distinto. De manera que, si a mí me preguntas por quién voto, yo votaría por Valencia. Yo creo que el gobierno, como tú dices, ha sido un gobierno honorable, ha sido un gobierno que ha tenido, pero es un gobierno que olvidó banderas que eran fundamentales para nosotros. Banderas de austeridad, banderas de defensa de la fuerza pública, banderas de autoridad, banderas que en mi opinión no fueron representadas como uno hubiera querido. Todas las críticas que se hicieron al Acuerdo de La Habana terminaron en nada, y yo creo que hay cosas que son banderas propias de quienes los decíamos no por coyuntura electoral, sino porque realmente consideramos que, por ejemplo, tener criminales de lesa humanidad en el Congreso no mejora nuestra democracia, bajo ninguna circunstancia. Tener criminales de lesa humanidad en el Congreso es un error, porque rompe las posibilidades. ¿Y qué decir, por ejemplo, de que ahora hayan retirado la demanda de nulidad contra las curules de las FARC? ¿Cómo le van a dar 16 curules a la izquierda porque sí, por capricho, dándole ventaja en una democracia? ¿En qué democracia del mundo uno regala la representación política? Yo eso no lo entiendo, y yo creo que ahí hay unas grandes fallas y hay un gran dolor de quienes votamos por el presidente Duque, que lo queremos, que lo admiramos, que lo hemos acompañado con decisión en todas las decisiones de los gobiernos, del gobierno, pero sí sentimos que nos queda debiendo mucho. Creo que es que Colombia todo está al revés, porque es que tenemos una tributación que sostiene solamente el 3% de la población. Nosotros tenemos que profundizar la tributación en Colombia, y con esto quiero decir que la gente toda pague, y si no va a pagar, por lo menos presente un reporte diciendo cuánto recibió del Estado. Porque es que parte de lo que está pasando es que todo está muy desorganizado. ¿En qué sentido? En que la gente considera que la plata del Estado como que sale en los árboles, uno la cosecha
y además es ilimitada. Entonces nadie agradece nada de lo que se hace y a nadie le importa. Por ejemplo, los subsidios que hay en los servicios públicos. La gente va y paga el servicio público, pero no se está dando cuenta cuánto le regaló el Estado, y no es el Estado, cuánto le regalaron los contribuyentes a esa persona. Y al final del año usted debiera sumar, bueno, tanta plata en subsidio para la luz, tanta plata en subsidio para el agua, tanta plata en esto, tanta plata en el subsidio de tal otra cosa, tanta plata en el colegio de los niños, en las escuelas públicas, para que usted al final de cada año, cada ciudadano, cada hogar, pudiera entender cuánto recibió y al mismo tiempo racionalizar los impuestos. Es decir, cuando uno tiene unas tasas tributarias que llegan al 70%, pues nadie se queda en Colombia. Nosotros necesitamos racionalizar los impuestos y esto necesita pues que recortemos en algunos pedazos, pero profundicemos los impuestos en otros pedazos. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer y que son muy interesantes, como por ejemplo, quienes no tienen trabajo formal en Colombia, que sorpréndanse porque muchos no lo saben, son más de la mitad de los colombianos que trabajan, oigan eso bien, más de la mitad de los colombianos que trabajan no tienen trabajo formal. ¿Qué quiere decir esto? Que no cotizan ni a pensiones ni a riesgos profesionales y que tampoco tienen una cobertura pagada de salud. ¿Y esto qué significa? Pues que cuando tienen CISBEN, entre los contribuyentes estamos pagándoles la salud y además que no están ahorrando para la pensión. ¿Qué pasaría si nosotros pensáramos que con el pago del IVA en la canasta básica y en todos los productos del IVA, usted estuviera cotizando a sus pensiones? Entonces a la gente no le importaría pagar el impuesto porque finalmente no se lo está pagando al Estado, sino que lo está ahorrando, pero ya de esa manera vamos garantizando la vejez y nos ahorramos todo lo que hoy tenemos que gastar en pensiones para los ciudadanos. Yo creo que nuestro deber hoy es alzar las banderas de lo que nosotros representamos y retomar el discurso de lo que nosotros creemos que se debe hacer en Colombia y cómo se debe hacer. Yo creo que uno puede ser un político de moda, puede ser un político de corriente, puede ser un político de los que alimentan, pero yo siempre me he considerado a mí misma como un político de principios. ¿En qué sentido, Camilo? En que yo tengo unas ideas que trato de que se mantengan en la idea que yo siga sintiendo que son convenientes para el país. Y me pasa que cuando yo reviso las cosas por las cuales yo hago parte del uribismo, del centro democrático, sigo sintiendo que son las cosas que necesita Colombia. Si el gobierno se aparta de esas ideas, hay que criticar. Si el gobierno está cerca de esas ideas, hay que acompañarlo. Porque yo creo que nuestro deber está con Colombia y con Colombia primero. Y nuestro propósito fundamental tiene que ser nuestro país y tratar de defenderlo y de sacarlo adelante. Yo creo que hoy nosotros, por ejemplo, tenemos que ser muy, muy agresivos en el discurso de austeridad del Estado. Nosotros no podemos dejar que la plata tan escasa en este momento se gaste en burocracia y no en lo que se necesita. ¿Y qué se necesita? Reactivación económica, la atención a la pobreza. Esos son los dos temas, no hay más. Entonces, la reactivación económica, ¿qué necesita? Pues seguramente va a necesitar créditos que se le den mucho más baratos, programas de incentivos, programas de subsidio a la nómina, baja de impuestos, plazos, bueno, todos los programas de reactivación económica. Y dos, todos los programas para atender a los más pobres, que en mi opinión deben estar amarrados a la reactivación económica. ¿En qué sentido, Camilo? Creo que tú me lo has oído en alguna reunión que estuvimos. Yo creo que hoy nosotros debiéramos gastarnos la plata con proyectos de autoconstrucción. ¿En qué sentido? Cojamos las juntas de acción comunal, los propios ciudadanos que están desempleados y en la pobreza, los subsidios que sean parte de salario y en la otra parte de salario vaya con materiales y formación para que construyamos las casas, para que construyamos la infraestructura, construyamos los acueductos, construyamos el alcantarillado, las mejoras de vivienda, las viviendas que se necesitan. Pongámonos a trabajar en sacar a la pobreza a la ciudadanía y por el otro lado a respaldar todos los negocios medianos, pequeños, grandes, micro, para que puedan salir adelante. Yo creo que en eso se debe gastar la plata, no más burocracia. Ellos han tenido que enfrentar el cartel de Cali, el cartel de Medellín, las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y los grupos adicionales. A eso súmelo, que han tenido que aguantar los paramilitares, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Cataparros, bueno, todos los nombres que usted quiera, en una violencia gigantesca y sin las Fuerzas Armadas de Colombia, y no me da pena decirlo,
Colombia hoy no sería una democracia. Colombia ha podido ser una democracia por el sacrificio, el esmero con la que nuestras Fuerzas Armadas lo han defendido. Yo creo que a ellos hay que agradecerles, hay que celebrarlos y hay que respaldarlos. Por supuesto, todos rechazamos la violación de los derechos humanos, ni más faltaba, pero yo creo que nuestras Fuerzas Armadas son unas fuerzas civilistas. En general, son muy cumplidoras de los derechos humanos. Le hace falta a Colombia una ley que precise de manera mucho más detallada los mecanismos de uso de la fuerza y unas garantías para la judicialización de nuestras fuerzas que siempre terminan judicializados con presunción de culpabilidad. Aquí hay un incidente entre un policía y un manifestante y lo claro es que el policía es culpable. Nunca hay presunción de inocencia y muchísimo menos debido proceso para ellos, que son derechos humanos y derechos fundamentales que habría que hacer respetar. Entonces yo diría el tema de las Fuerzas Armadas necesita muchas cosas. A mí me preocupa muchísimo lo de la JEP. Pues ustedes ya vieron con la cifra que salieron de falsos positivos, absolutamente mentirosa, porque ya simplemente reciben informes y los convierten en verdad sin hacer ninguna contrastación, sin hacer ningún análisis para destruir el buen nombre de las Fuerzas Armadas. Porque allá el mecanismo es, vamos a escribir una nueva historia de Colombia, que es la historia que está dictando las FARC, y vamos a culpar de todo lo malo a las Fuerzas Armadas. Por eso yo fui autora, inventora de la creación de unas salas especiales con magistrados diferenciados para las Fuerzas Armadas de Colombia. Infortunadamente el gobierno en eso nos dejó solos y fue muy lamentable, porque yo creo que la JEP va a acabar con las Fuerzas Armadas de Colombia si nosotros no tomamos medidas para remediar. Lo que estamos viendo es un sindicato más preocupado por la política que por realmente ayudar a la educación de los colombianos. ¿Y por qué digo esto? Por los resultados que están teniendo en la educación tan mediocres los jóvenes colombianos. ¿Y por qué creo que sí hay adoctrinamiento? Porque una cosa son las clases y otra es tratar de influir en cómo piensan los niños y tratar de llevarlos a pensar de una determinada manera, sobre todo cuando su propio presidente hace evidente que tienen un propósito político, que es derrotar al centro democrático y ganar el poder. Entonces, usted está formando electores para que voten por usted y para que no voten por el centro democrático. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que pensar realmente qué hacer. El adoctrinamiento político yo creo que es ilegal en el siguiente sentido. Cuando la Constitución del 91 decidió que no se podía enseñar religión en los colegios, lo dijo porque Colombia era un país pluralista y con libertad de religión. Y entonces los valores en los que quieren ser formados los niños los tienen que definir los padres. Entonces, si el Estado dice que a usted no le pueden enseñar religión obligatoria, pues por supuesto que tiene que decir que no le pueden enseñar una doctrina política de manera obligatoria. Usted tendría que tener paralelo y tendría que decir que así como los valores religiosos corresponden a los padres, los valores políticos también corresponden a los padres y que los hijos no pueden ser adoctrinados por los profesores. Yo creo que ese es un tema en el que tenemos que trabajar y ojalá lográramos sacar una iniciativa en ese sentido. Ahora bien, también hay que decir que lo de FECODE tiene que tener una solución muy de fondo. ¿En qué sentido? Yo creo que nosotros necesitamos un impulso a la educación. Y yo creo que la educación pública no es simplemente aquella cuya nómina paga el Estado. Yo creo que la educación pública es la que paga el Estado. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros debiéramos tener un proyecto de bonos escolares que permitiera que el padre de familia escoja si quiere meter a su hijo en educación pública o en educación privada. Y que si escoge privada, con un monto similar a lo que vale la pública, se pague el cupo en la educación privada, para que los padres se empoderen y puedan tener que decir sobre la educación de sus hijos y sobre todo para que no tengamos que tener, digamos, ¿cómo será? Esta educación secuestrada por un sindicato, que yo creo que es muy complejo. Yo creo que la educación tiene que ser más amplia y tiene que tener calidad. Y la calidad exige que evaluemos la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que evaluar los profesores de acuerdo a los resultados de los estudiantes. Si el profesor da la clase de ciencias y los estudiantes presentan las pruebas del Estado en ciencia, pues entonces simplemente nosotros tenemos que buscar la manera como podamos evaluar el profesor de acuerdo a lo que está enseñando y lo que los estudiantes aprendieron. Entonces, si un estudiante de prueba en ciencias, pues el profesor entra en periodo de prueba. Si el siguiente año
ese profesor no logró que los estudiantes sacaran una nota buena en ciencias, pues hay que sacarlo para poder tener calidad, porque la educación, el valor fundamental de la educación es ser motor de movilidad social, es que usted pueda hacer las cosas de acuerdo a su talento, su disciplina, su empeño, su trabajo, y no puede ser que la educación simplemente sea de frustración. Yo creo que hay unos políticos ideológicos y hay unos políticos de maquinaria, infortunadamente. Entonces uno no tiene esas cifras como tú las estás viendo. Aquí hay unos políticos que pasan de ser santistas a ser duquistas y que si ganara Petro mañana serían petristas, porque son políticos que viven del poder, porque sus electores les exigen poder, o puestos, o plata, o representación política, y esos políticos pues realmente no tienen una ideología, lo que tienen es, digamos, hay unos buenos que lo que tienen es unos objetivos para sus comunidades y otros malos que lo que tienen son unos objetivos económicos para sus comunidades. Yo lo que diría es que no todos son de este lado, yo no haría las cuentas así, yo creo que dentro de esos políticos de dudosa ideología o de ideología indefinida, hay muchos que también están en la izquierda o que estarían en la izquierda sin ningún reparo, y muchos otros que si bien tienen reparos con la política de izquierda, no están dispuestos a dar una batalla ideológica contra ellos. Por eso es que es tan grave que se les regalen curules a la izquierda, porque cuando las cuentas están como tú dices, pero ¿qué son 6 curules? No, pero es que no son 200 contra 30, son muchos más, y los ideológicos somos muchos menos. Entonces ahí es donde se empieza a desequilibrar la democracia colombiana. Soy una orgullosa uribista. Yo encuentro en el presidente Uribe un líder excepcional. Eh, yo jamás escondería que yo soy uribista. Así me lo pidieran y así me dijeran, si escondes a Uribe, así ganas. Yo creo que no. Para mí el presidente Uribe es un símbolo de lo que debe ser, de lo que puede ser un gran presidente de un país. Yo lo admiro, yo lo aprecio, yo lo quiero, es mi mentor, me inspira, me mueve, de manera que si a mí me preguntan que si en mi campaña quisiera que estuviera el presidente Uribe, lo quisiera de cabeza, lo quisiera al lado mío, lo quisiera aconsejándome, lo quisiera guiándome. Yo siento que el presidente Uribe es un hombre excepcional. Claro, tiene 1000 defectos, habrá cometido 1000 errores, pero en suma me parece que es, para mí, por lo menos, la inspiración de todo lo bueno que yo sueño para Colombia. Es el referente de lo que yo quisiera para mi país y de lo que yo sigo considerando positivo para mi país. A mí me parte el corazón que el presidente Uribe lo hayan satanizado como lo han hecho. Y entonces algunos dicen, no, pero es que ya está tan satanizado que para empatizar con los jóvenes hay que esconder a Uribe. Yo no creo eso. Yo creo que hay que desmentir las mentiras que han dicho. Yo creo que hay que defender el legado del presidente Uribe y lo que él hizo por este país. Yo soy una uribista, orgullosamente uribista. Entonces esa pregunta, tal vez para otros más estratégicos, sería mejor. Yo tengo muchos defectos, pero yo diría que entre mis virtudes está la lealtad. Y diría que entre mis virtudes también está la coherencia. Yo sí creo que el presidente Uribe ha sido bueno, fue bueno y sigue siendo bueno, aunque muchos colombianos hoy no lo vean ni lo entiendan. Y yo no voy a cambiar. Como les decía, yo trato de ser muy predecible. Y soy predecible. Algunos dirán, sí, pero es que el presidente Uribe no empatiza con la gente joven. Bueno, habrá que empatizar de otra manera con la gente joven, pero si el costo es que hay que esconder al presidente Uribe, yo pues es que no podría, no está en mí hacerlo. Y no me parece ni justo ni coherente. Y creo que en el tema de Miguel, que me dicen que entró, hola Miguel, te saludamos con mucho cariño y aprecio, yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que Miguel pudo tener un crecimiento tan importante como el que tuvo, precisamente por el respaldo del Centro Democrático. Este es un partido muy grande y muy importante. Lo que pasa es que no en el sentido tradicional de la política, donde hay una base de datos donde usted tiene unos líderes que le garantizan cada uno un número de votos. No, este es un partido de ciudadanos como ustedes, que están ahí
si les parece que se están defendiendo las ideas y si se está tejiendo la estrategia para avanzar a Colombia, pero que no están ahí en la medida en que no representen lo que ustedes quieren. Y esa es la política que a mí me interesa, la política de opinión. Y yo creo que Miguel representó muy bien eso y hoy está haciendo un ejercicio de oposición muy importante a Claudia, acompañado por los concejales del Centro Democrático, porque es que recordemos que la segunda bancada del Consejo de Bogotá es la del Centro Democrático. Este es un partido que es un partido y que muchos dicen es que el Centro Democrático de esto y lo demás allá, pero la realidad es que ha tenido unos resultados que son verdaderamente sorprendentes. Este es un partido que apenas va a completar 8 años de existencia, tuvimos que recoger firmas, ganamos la campaña, montamos la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que la perdimos porque le metieron la plata de Odebrecht y porque infiltraron la campaña con la Agencia Nacional, con la Dirección Nacional de Inteligencia, para hacerle con la Fiscalía un plan macabro y criminal a Oscar Iván Zuluaga. Pero después ganamos en el Congreso, fuimos la primera bancada de Senado, a pesar de que se fue la luz y cambió la tendencia matemática. Es que son cosas que se nos han olvidado. Y después con Duque, que estaba marcando en diciembre del año anterior a cuando fueron las elecciones en marzo, estaba marcando el 2% y ganamos nuevamente la primera votación para Senado y la segunda para la Cámara de Representantes. Entonces yo digo, y logramos un hito histórico que fue haber ganado con el no. Es que votamos en contra de todos los medios de comunicación, de la comunidad internacional, hasta del Papa, que dijo que había que votar por la paz, y nos lo trajeron para votar por la paz. Y la ciudadanía colombiana nos acompañó. De manera que si a mí me preguntan, yo creo que sí, hay mucha gente que no quiere al presidente Uribe y lo han tratado de acribillar y de destruir moralmente, pero la realidad es que las pruebas democráticas del pueblo colombiano es que lo han acompañado. Y ya no tanto creo que va a ser por su persona, porque ya a muchos jóvenes no les tocó, pero yo tengo absoluta fe en que las ideas del presidente Uribe, encarnadas en el Centro Democrático, son las ideas que los ciudadanos quieren oír hoy. Yo creo que la gente está esperando que se hable de austeridad en el Estado, la ciudadanía está esperando que se hable de en contra de la politiquería, con una nueva forma de hacer política, que es lo que nosotros representamos. Este es un partido de opinión. La gente está esperando que se hable de la pobreza y de la superación de la pobreza. La gente está esperando que se hable del sector productivo y de las políticas para que el sector productivo salga adelante. Y esas son las ideas que nosotros representamos y que representa el presidente Uribe. Que hay que ganar por suficiente para que a pesar de las trampas ganemos. No hay nada más que hacer. Yo creo que ahorita hay que hacer una gran presión para tratar de evitar que los miembros de FECODE sean quienes cuiden las elecciones. Yo creo que eso es muy complicado, porque pues ya cuando anuncian que tienen propósitos electorales, pues es muy difícil que estén ahí. Cuando tienen el propósito de derrotar un partido, pues uno no entiende que sean jurados. La registraduría, pues como ustedes saben, no es afín al gobierno, o no es afín al Centro Democrático más bien, y frente a lo que el gobierno está planeando, pues sí desconozco enteramente porque pues no nos han contado nada al respecto. Yo diría que lo de que las reservas cuiden, sean también jurados de votación, a mí me parece una buena idea. Ellos saldrán con el argumento de que es el mismo tema de FECODE, pero yo creo que las reservas sí tienen una pluralidad democrática y nunca han tenido, digamos, una filiación ideológica ni un discurso diciendo eso, pero yo creo que lo de los jurados hay que recomponerlo y que, por ejemplo, cada partido tuviera jurados en cada una de las mesas, porque esta idea de que existen jurados neutrales, creo que ya queda claro que no los hay, que lo que se necesita es que, por el contrario, haya de diferentes matices para que nadie haga trampa. Los ciudadanos tienen que empezarse a enamorar de alguien. A veces yo creo que lo que nos pasa es que como el presidente Uribe es tan grande y lo queremos tanto, la gente no se permite enamorarse de nadie más. Eso es como que usted era muy aficionado a Maradona, entonces usted dice, nadie es como Maradona. Entonces le hablan de Messi y dice, no, Messi no, porque es que mejor era Maradona. Sí, pero es que Maradona ya no va a jugar el Mundial. Entonces ustedes tienen que hacer el ejercicio de conocer los candidatos que hay y dejarse de enamorar de alguno, lo cual no quiere decir que le falten a la fidelidad al presidente Uribe, sino que el presidente no va a jugar la Mundial
no va a jugar el Mundial en este momento. Entonces lo que necesitamos es que sean ustedes los que empiecen a hacer un sondeo de los candidatos y se permitan enamorarse de otros. Yo creo que hay gente con mucho talento. El presidente Uribe hizo un partido seleccionando gente extraordinaria, gente muy buena, gente ideológicamente comprometida, gente honesta, gente que representa cosas buenas para Colombia, y lo que le falta al uribismo es enamorarse de sus candidatos, enamorarse de su selección. Y yo los invito a eso, a que los conozcan a todos y se enamoren de alguno y lo acompañen con decisión, porque este país, dice la gente, es que tenemos una crisis de liderazgo. Sí, claro, pero el problema no es que tengamos una crisis de liderazgo, es que el liderazgo está en manos del presidente Uribe, que no va a correr en las elecciones. Entonces no es que haya una crisis de liderazgo, es que si ustedes no se permiten enamorarse de otro, pues es muy difícil que el líder surja. No sé si me he hecho entender en eso. Algo así. Porque sí. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por comunicarnos con los jóvenes, tener una comunicación más fluida con ellos, que todos los que están en universidades nos hagan invitar, porque hay que confrontar el debate ideológico en las universidades. Los pelados no les gusta que uno vaya porque no les toca no pensar. Lo más fácil es decir es que Paloma es una loca, Uribe es un paramilitar, María Fernanda Cabal está loca, y entonces ya uno no tiene que oírlos. No, hay que abrirles los espacios para que tengan que confrontarse con otras ideas, porque la gente no puede seguir estando simplemente de espaldas a las ideologías que existen. Yo quiero terminar simplemente diciéndoles que la Colombia que soñamos, que es una Colombia que tenga oportunidades, que es una Colombia que piense en la generación del empleo, en la generación de la riqueza, que permita la movilidad social y que utilice la educación para hacerlo. Una Colombia que atienda a la población pobre y que le ayude a no pasar dificultades. Una Colombia sí se puede construir. Esa Colombia que tenemos en mente, que puede derrotar la corrupción y que puede mirar hacia adelante y tener la certeza de que el porvenir va a ser mejor, se puede construir. Yo creo que muchos uribistas hoy están de capa baja y los oigo decir que es que va a ganar la izquierda y que todo está perdido y que no, y que esto y que lo otro y que el gobierno y que sí sé más. Yo les quiero decir, este país ha dado todas las señales de que nos acompañen. Desde que hemos creado este partido, a pesar de lo difícil que han sido las batallas, hemos logrado siempre salir adelante. Los uribistas ya tenemos las piernas fuertes porque siempre nos toca andar en subida. Y a pesar de las dificultades, de los obstáculos, de las pendientes, hemos siempre llegado a la cúspide y puesto el tricolor nacional a ondear con los vientos limpios que significan la prosperidad para los colombianos. Yo los invito a que esta no sea la excepción. Yo los invito a que sigamos creyendo en que la fuerza de los colombianos es más grande y que los colombianos que queremos construir, que queremos ver a Colombia libre de violencia, libre de corrupción, libre de politiquería, que queremos ver esta Colombia llena de oportunidades, de empresarios, de programas sociales, vamos a poder ganar nuevamente. Y que errores de este gobierno, pues sí, los ha habido y uno tiene que entender que los ha habido pero son errores en muchos sentidos veniales que podemos corregir. Yo esta situación no es más mala que cuando Juan Manuel Santos empezó a meter los ministros a la cárcel, ni es tan mala como cuando nos tocó enfrentar la campaña del no, tan llena de enemistades y tan estigmatizante y con toda la plata en contra de nosotros y todo el gobierno y los medios en contra de nosotros. Yo quiero dejarles hoy la sensación de que este partido, que tiene su pieza fundamental, que son ustedes, ciudadanos que creen y quieren a Colombia, que creen en estas ideas y que están dispuestos a seguir trabajando, son la piedra angular que nos permite tener absoluta certeza de que vamos a volver a ganar las elecciones. Miren, que estemos sentados un día martes a las 8:30, tantos ciudadanos, y que nos estén siguiendo otros 500, simplemente porque quieren saber qué se está pensando, qué vamos a proponer, muestra que Colombia no está dispuesta a caer en las manos de la izquierda, que Colombia quiere seguir avanzando. Yo lo que los invito es a que ustedes estudien los candidatos, que piensen no en el candidato que ustedes creen que puede ganar, sino que piensen quién puede ser el presidente que pueda hacer los cambios que Colombia necesita. Yo creo que, como siempre, vamos a poder salir adelante.
porque nuestro compromiso es Colombia, porque Dios nunca nos ha desamparado y porque tenemos ciudadanos como ustedes que nos han respaldado. Muchas, muchas gracias por esta invitación y adelante, que viva Colombia, que viva el presidente Uribe, que viva el centro democrático, la libertad y la democracia que todo el tiempo nos inspiran y nos mueven.